La falta de perdón hace que se detenga el crecimiento espiritual y que abortes el propósito de Dios en tu vida. Si continúas caminando con falta de perdón en tu corazón sin identificarlo, en cualquier momento abortas el propósito de Dios en tu vida. La falta de perdón abre puertas a los verdugos. ¿Cómo que los verdugos? Sí, aunque estés en Cristo, hay verdugos, hay espíritus enviados, amén, de parte de Satanás, del infierno, ¿a qué? A atormentarte, a traer opresión, pensamientos negativos constantes. En nosotros está el tomar una decisión con esta piedra llamada culpa, con esta carga llamada culpa. El Señor te dice hoy: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mira hacia el que está a su lado y dele un beso y dele un abrazo y dile: hoy es tu día. Dile: hoy es el día que el Señor ha hecho para tu vida. Amén. Estamos en casa de papá. Aquí tú y yo podemos llorar, podemos reírnos, podemos danzar, podemos gozarnos, podemos ser libres, porque hay libertad en la casa de Dios. Amén. En la casa de Dios hay libertad. Y cuando tú y yo venimos a la casa de Dios, no podemos salir igual que como llegamos. Amén. Yo no sé a cuántos les gusta ir a casa de sus padres. Yo todos los días tenía que ir a casa de mis padres, de mi mamá y de mis abuelos. Y yo llegaba de una manera, yo no sé por qué siempre me iba a ir de otra, llena de amor, llena de cariño, llena de mimos. Siempre me mimaron y me malcriaron mucho. Y yo disfrutaba ir allí, ¿verdad? Así cuanto más nosotros en la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Muchos vienen a la casa de Dios y mantienen una resistencia y no se rompen. Mantienen una dureza y llegan y se van como mismo llegaron. Y eso para mí es ilegal. Para mí es ilegal llegar a la casa de Dios y no permitir que el Espíritu Santo desgarre mi corazón y lo rompa en todos los pedazos que tenga que romperlo para hacerme libre. Porque en el mundo, dice la palabra, tendremos aflicciones. Y en el mundo estamos todos los días. Todos los días recibimos cargas del mundo. Todos los días recibimos abuso, maltrato, rechazo, ganamos resentimiento en nuestros corazones. No es lo que pasó hace 30 años atrás, es el día a día. Hace un minuto atrás cualquiera puede haberte lastimado, ofendido, humillado, que quedó en el pasado. Amén. Pero Dios quiere que en tu presente siempre mantengas y busques la libertad con que el Señor te hizo libre. Amén. Dile al que está a tu lado: hoy saldrás de este lugar con menos libras. Eso les gustó. Eso les gustó. Porque yo estoy segura que si aquí en la iglesia todo el que llegara gordo se fuera flaco, no, aquí no cabíamos. Qué bueno, sin ir al gym, ¿verdad? Sin que te duelan los músculos. Pero tristemente no es así. El Señor te saca de aquí más ligero y más liviano, emocional y espiritualmente. Amén. Porque muchas veces venimos cargando pesos y cargas que no podemos avanzar con ellas. Pero nos resistimos a soltarlas. Nos resistimos a quitar de encima de nosotros lo que tanto nos pesa. Amén. Y yo preparando este mensaje, Dios me recordaba la travesía de muchos, entre ellos mis hijos, mi nuera, mi hijo Dasmani, mi hermana, su esposo. Y recuerdo que todos prepararon una mochila
una mochila donde allá adentro, yo me acuerdo mi nuera decía, pero es que todo hace falta. Ya se llenó la mochila y todavía me falta la curita, el algodoncito, el acetaminofén, el no sé qué, el no sé qué, el no sé qué más. Se sacaron las cosas de la mochila ¿cuántas veces? Muchísimas veces. Cada vez quitábamos algo que iba quedando como que no era tan necesario, que no era prioridad. Pero ahí en esa mochila llevaban todo lo que era, según ellos, necesarios para la travesía, importante. Y muchas veces hasta recuerdos, fotos del pasado que querían cargar consigo. Amén. Pero en el camino iba pesando la mochila. Porque no solo era un viaje de cómodo en un avión, en un autobús, eran travesías por lugares peligrosos. Yo no sé cuántos aquí tuvieron que pasar esas travesías. Muchas veces tuvieron que escalar montañas, laderas llenas de fango, amén, llenas de piedra, de árboles, de tropiezos. Iban con aquellas mochilas tan cargadas, tan pesadas que tuvieron que ir sacando en el camino parte de aquel equipaje, porque no podían, no resistían, sentían que no iban a llegar. Y conozco la historia de muchos que incluso tuvieron que dejar la mochila. Solamente ponerse encima sus documentos de identidad y lo más necesario. Otros tuvieron que atravesar ríos. Ríos donde las corrientes casi los tapaban. Ríos donde las corrientes venían contrario y los arrastraban. Y muchos tuvieron que soltar esas cargas, esas mochilas que llevaban en sus espaldas para poder avanzar y llegar a la orilla. Amén. No sé a cuántos aquí les pasó. ¿O cuántos han podido tener un familiar que vivió una experiencia así de esta manera? ¿O cuántos han podido escuchar un testimonio así de estos? Amén. Todos en el camino tuvieron que despojarse en un momento u otro de las cargas que llevaban y del peso que no les dejaba avanzar. Y el Señor me mostraba esta ilustración porque así muchas veces estamos nosotros en la vida. Amén. Muchas veces vamos cargando una mochila llena de cosas que no nos permite avanzar en la vida. No nos permite avanzar en el reino. No nos permite avanzar en el llamado que Dios nos ha hecho. No nos permite avanzar y alcanzar la felicidad y la plenitud que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Y Dios quiere que hoy tú te zafes de esa mochila. Hoy el Señor quiere que tú te arranques esa mochila que pesa sobre tus hombros. Amén. Yo no sé cuántos hoy aquí quieren soltar. Amén. Y quiero leer con ustedes en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Y dice la palabra de Dios. Y oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad y es vida. Gracias porque tu palabra es una espada de dos filos que penetra, Señor, hasta separar el espíritu del alma, Señor. Hoy queremos, Señor, que tú hagas esa separación en nosotros, Dios mío. Porque no podemos avanzar espiritualmente cargando, Señor, en nuestra alma, Señor, el peso, Dios mío, del pasado y de tantas cosas, Señor, que nos impide avanzar. Señor, hoy desliga el alma del Espíritu, Señor, y ayúdanos a limpiar nuestra alma, Señor, de tal modo que cuando fortalezcamos al Espíritu, Señor, nuestro espíritu esté lleno, Dios mío, de esa gracia y favor y presencia, Señor, que arrastre nuestra alma hasta el destino profético que tú nos has dado. Úsame, Espíritu Santo. Señor, discierne los pensamientos de cada corazón. Tú conoces a cada uno de los que están aquí hoy presentes y conoces, Señor, las cargas que están llevando. Y hoy, Dios mío, que a la luz de tu palabra, cada carga, Señor, sea revelada, Señor, y sea expuesta por tu luz, Padre.
En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, yo te lo pido, Dios, y te digo amén y amén y amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tú y yo tenemos una carrera por delante. Tú y yo tenemos una carrera que correr por delante, porque dice la palabra que estamos vivos y mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras hay esperanza, estamos a la expectativa de lo que tenemos delante. Y todo lo que tú y yo queremos que esté delante de nosotros, queremos que sea bueno. Amén. Dios tiene un destino profético para cada uno de nosotros. Y no te voy a hablar hoy solamente ministerial o espiritualmente, sino física y en tu familia. Amén. En tu vida personal completa. Amén. Pero hoy hay muchos que están cargando. Yo no te quiero hablar de pecado, porque yo creo que estamos saturados. Todos sabemos que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios y que tenemos que trabajar en esas puertas que le tenemos abiertas al pecado en nuestra vida. Amén. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y si estás viniendo a la iglesia y estás buscando de Dios porque tú quieres verle a Dios un día. Amén. Y tú quieres ver el favor de Dios en tu vida. Pero mientras haya pecado en nuestra vida, ¿qué pasa? No hay posibilidad de poder ver la mano de Dios y la gracia de Dios. Amén. Entonces, su misericordia nos alcanza. Amén. Gloria a Dios, porque tenemos un Padre bueno de oportunidades. Y podemos fallar una y otra vez y el Señor viene y nos vuelve a perdonar y nos limpia y nos da otra oportunidad de continuar la carrera. Amén. Pero hay algo, y yo quiero hacer énfasis aquí en esto, y dice esta Biblia de estudios que tengo, está poderosa y pesa muchísimo. Amén. Pero es un peso bueno, es el peso de la palabra. Amén. A mí me gusta cargar el peso de la palabra. Dice, por tanto, ya estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe. Y esto lo habla porque en el verso anterior habla de todos los héroes de la fe, de todos los que dejaron un testimonio de fe, de todos los que vivieron y llevaron cargas y vivieron tropiezos, pero llegaron al destino. Amén. Bajo esa luz, Pablo estaba hablando a los hebreos y le decía, por tanto ya estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe. Quitémonos todo peso que nos impide correr. Amén. Hoy nos quitamos todo peso que nos impide correr. Y pastora, ¿qué pesos hoy podemos nosotros estar cargando? Dice en la traducción de esta palabra de peso, de carga, dice que en griego es la palabra keno, que quiere decir vaciarse de sí mismo, vaciarse de la voluntad propia para ser llenos de Dios. ¿Cuántos hoy quieren vaciarse del hombre viejo? Tenemos un hombre viejo que es nuestro peor enemigo. Pablo le dijo a Timoteo en una ocasión, cuídate, Timoteo, pero cuídate de ti mismo. ¿Sabes que nuestro peor saboteador es el yo que tú y yo tenemos? Es esa voz interna que nos habla de día y de noche y hasta de madrugada, que nos confronta. Tu peor y mi peor acusador es nuestro yo. Amén. Conozco a una persona que de pequeño, en su adolescencia, se miraba para cuando iba a salir en todos los espejos que habían en la casa. Y no salía de la casa. Él decía que en cada espejo había alguien que le decía en su interior cómo se veía. Y hasta que ese yo que él tenía adentro, siempre le ha llamado así. Yo tengo un yo dentro de mí que me dice cuándo puedo y cuándo no puedo salir, cuándo estoy bien y en condiciones de salir y cuándo no.
Y en aquel tiempo le decíamos, no, tiene esquizofrenia, no está bien de la cabeza, hay que llevarlo al médico. Pero él sabe que hay un yo dentro de él hablándole. O eso me pasa a mí nada más y a esa persona. Yo creo que todos nos hemos encontrado hablando con nosotros mismos. Amén. Entonces tienes un yo adentro. A veces yo me digo yo misma, ponte para las cosas. Yo misma, no te comas ese dulcito que está muy rico. Yo misma, no vayas por aquí, no hagas esto, no hagas lo otro. Amén. Y muchas veces estamos batallando con nuestro yo. ¿Por qué? Porque a la verdad el Espíritu quiere llevarte a hacer cosas buenas, pero el yo te quiere llevar por otro camino. Y el yo es el yo carnal que tenemos dentro de nosotros. Amén. Y el primer punto que quiero ver con ustedes es el pasado que no ha sido sanado en nuestras vidas. Es el que muchas veces nos detiene. Lo primero que tenemos en nuestra mochila, ¿qué cosa es? Un conjunto, y es tu pasado. Es mi pasado. Todos estamos hoy aquí, tenemos un pasado. Amén. A menos esa bebé que viene en el vientre de mi nuera, mi pequeña nietecita, que viene, ¿sabes cómo? Limpiecita. El disco duro ahí está, intacto. Amén. Pero a la vez que esa criaturita salga afuera, desde el primer minuto que asome, ya va teniendo un pasado. Y ya va recogiendo en el camino, según va caminando y va creciendo, ¿qué cosa? Situaciones que van formando su carácter, su personalidad, su temperamento. Amén. Así somos todos, así estuvimos todos. Un día estuvimos vacíos. Un día no tuvimos pasado. Y empezamos en el presente a llenarnos de experiencias, de vivencias, de recuerdos, de situaciones, de heridas, de fracasos, de orgullo. Empezamos a cargarnos. Empezamos a meter dentro de la mochila de nuestra vida muchas cosas que hasta el día de hoy cargamos y que son innecesarias. Amén. Y el problema no es que tengas un pasado. Todos lo tenemos. Sino es seguir viviendo atrapados en ese pasado. Y para eso nosotros los humanos somos expertos. Cargando y viviendo constantemente lo que vivimos en el pasado. Recordando continuamente lo que nos hicieron. Recordando continuamente en qué fracasamos. Amén. Jesús en Lucas 9:62 dice, Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El Señor te ha traído hasta aquí, no estás aquí por gusto. Y el Señor te dice hoy, las cosas viejas pasaron. A partir de hoy, todas son hechas nuevas en tu vida. Ay, Señor, pero con todo lo que yo he vivido, con todo lo que tú has vivido, con todo lo que has vivido hasta el día de hoy, el Señor quiere hoy borrarte. El Señor quiere hacer hoy un electroshock en tu mente espiritual. Y quiere borrar el casete de tu vida. Porque el Señor tiene grandes cosas que hacer contigo. Y quiere hacerlas y las va a hacer. Pero tú tienes que permitírselo. Pero para permitírselo y llenarte de Él, te tienes que vaciar hoy de ti mismo. Te tienes que vaciar del peso que vas cargando. Porque la palabra dice, despojados de todo peso que nos impide correr. Si tú vas corriendo con esa mochila no llegas lejos. Muchos alpinistas suben montañas altas, por laderas empinadas, pendientes. Y muchas veces en el camino resbalan y retroceden. Y así les ha pasado a muchos que han seguido cargando, que estuvieron cargando el peso de su pasado. Amén. Y no pudieron soltar, no pudieron quitar de arriba ese peso y retrocedieron. Y hoy perdieron la gracia de Dios y han perdido la visión, la dirección en su vida. Amén. Y dile que está a tu lado, eso no te va a pasar a ti. Y dile, ¿y sabes por qué?
Pregúntale. ¿Sabes por qué? Porque tanto Dios como el Espíritu Santo y como los ministros de esta casa, los padres de esta casa, estamos interesados en que tú sueltes las cargas, en que tú alcances la meta, en que tú llegues victorioso al otro lado, en que tú llegues a la tierra prometida. Porque muchos de los que tuvieron que soltar sus mochilas en el camino, cruzar ríos, hoy están aquí en la tierra prometida, pero llegaron vacíos. Tuvieron que empezar a comprarlo todo. Tuvieron que empezar a hacerse de todo. Tuvieron que volver de nuevo a iniciar una vida. Amén. Habiendo dejado atrás casas, pertenencias y de todo. ¿Tú quieres esa vida? Tienes que soltar. Amén. Y no mirar atrás, que es lo que muchas veces pasamos. Si caminamos, avanzamos, pero de pronto hacemos así y miramos el pasado. Y ahí retrocedemos. Amén. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? La mujer de Lot recibió la orden, al igual que Lot y sus hijas, que debían salir de Sodoma y Gomorra, de ciudad de perdición, de pecado, de angustia. Amén. Y la orden fue, la instrucción fue, te salvarás tú y tu familia, pero no podrán mirar atrás. Y dice la palabra en Génesis 19:26, la mujer de Lot. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y hoy hay mucha gente así. Hay mucha gente en Cristo Jesús, en la iglesia de Cristo, que parecen vivos y están muertos. Que se han quedado como una estatua de sal, que han mirado atrás y se han paralizado. Se han quedado estancados, han perdido el enfoque y no han podido alcanzar o no han alcanzado el propósito de Dios para sus vidas. Y hay muchos que están fuera de la iglesia hoy, sin ese propósito. Caminando en contra de la corriente, porque cuando tú no caminas con Dios, despilfarra. El que conmigo no recorre, desparrama su vida, la pierde tiempo. Total, Dios siempre va a cumplir su propósito. Pero te alejaste del camino y el modo muchas veces de regresar va a doler mucho. Porque dice la palabra en Nuri 14:15. Que el que no viene a Cristo por amor, viene por dolor. Nótese que soy yo quien lo digo, no la palabra. Amén. Pero Dios es un Dios que perdona. En nuestro pasado queda ¿qué cosa? Heridas que nos causaron, que nos hicieron. Y muchas veces esas heridas no son de la maestra que conociste en la escuela, son de tu madre o de tu padre, son de tus hermanos que crecieron al lado tuyo, son de tu propia familia, de los que nunca esperaste traición, de los que nunca esperaste un agravio, de los que nunca esperaste que te trataran o que te lastimaran de la forma en que lo hicieron, que te abandonaran. Amén. Y cargas en tu mochila el rechazo. Cargas en tu mochila el peso de una palabra. Cargas en tu mochila, amén, el recuerdo de algo que te dolió. Y eso te impide avanzar. Cuando tenemos resentimiento en nuestro corazón a causa de las heridas, amén, nos cuesta mucho perdonar. Nos cuesta mucho soltar a quien nos hirió. Y lo arrastramos durante toda nuestra vida. ¿Cuánto les ha pasado? No quieres tanto a tu enemigo que caminas enyuntado a él. ¿Sí o no? La persona que más te hirió y más te lastimó es la que más siempre tú tienes presente en tu mente. A mí me pasa. Y no es que lo que pasó atrás, ya no es que se borró, no, está aquí en mi mente, pero ya no me duele. A mí me duele lo que tal vez me hicieron ayer, porque todavía no he tenido tiempo de sanarlo,
porque lleva un proceso, porque no es automática la sanidad. La sanidad no es de un segundo a otro. La sanidad lleva un proceso y un trato del Espíritu Santo con nosotros. Amén. Pero tú tienes que reconocer. El resentimiento envenena nuestro corazón y envenena nuestros sentimientos. Muchas veces no damos lo que queremos dar. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo a que nos vuelva a pasar lo que un día nos pasó. El resentimiento es rehacer, es resentir el dolor de algo que te pasó en la vida. De ese momento donde alguien te abofeteó, te traicionó. Hay veces que sufrimos traición y vamos a llevarlo al matrimonio. Hay hombres y mujeres que hoy están sufriendo aún todavía a causa de un engaño, de una traición, y llevan cargando ese dolor en su corazón y no se dan la oportunidad nuevamente de ser feliz o hacer feliz a alguien. ¿Por qué? Por temor a qué? A sentir, a resentir lo que un día sintió, lo que un día le pasó. Amén. Y el Señor hoy quiere que tú sueltes de tu corazón, ¿qué cosa? Ese resentimiento. Porque el resentimiento es volver a llorar con lo que ya pasó, con el dolor pasado. Dios no quiere que tú cargues en tu corazón resentimiento de tu pasado. Amén. ¿Por qué seguirle la corriente al diablo? ¿Por qué volver a llorar por lo mismo? Por el mismo recuerdo. Ay, pobrecita yo. Ay, yo no me lo merecía. Ay, ¿por qué me pasó aquello? ¿Por qué me pasó lo otro? Y yo no sé hoy tu historia cuál es. Pero hoy muchos sufren por esa historia todavía. Hay gente que todavía no ha soltado la mochila del abuso. No han sacado ese recuerdo de su mente. No han sacado la violación de su mente. No han sacado todavía los golpes que te dieron de pequeño de tu mente. Y amas a tus padres, sí, pero los amas con resentimiento. Yo hago hoy esto por ti, sí, porque me toca hacerlo, porque no me queda más remedio o porque te tengo que honrar, pero me duele lo que me dijiste un día, pero me duele el golpe que me diste, me duele ese maltrato que me hiciste, no merecía yo que me hiciera esto. Yo recuerdo, yo caminé mucho tiempo con resentimiento en mi corazón y con mucho celo por mi hermana. Y recuerdo que cuando mi hermana llegó a la adolescencia y empezó a hacer de las suyas, un día le dije a mi mamá, tan mal que tú me trataste a mí, o tanto que me hiciste llorar a mí, o tanto carga que pusiste sobre mí, y mira ahora mi hermana, lo que te está haciendo. Eso era hablando un corazón resentido, un corazón dolido. Recuerdo que yo cuando conocí esta verdad me senté con mi mamá y le pedí perdón por eso. Y nunca más en mi corazón dolió esa herida del pasado. Nunca más me dolió nada de lo que con mis padres yo viví. Los amo y los honro sin resentimiento. Y así tienes que hacer tú con tu vida si quieres avanzar. Amén. Porque no podemos llevar esa carga. ¿Qué cosa es en realidad la falta de perdón? La falta de perdón es una prisión emocional y espiritual. Es una herida abierta que no se sana. Un vínculo invisible con alguien que te dañó. Y en griego, para la falta de perdón, se usa mucho la palabra escandalón. Dice que el escandalón era como un jamo, era como una trampa a la cual le ponían una carnada y todas las presas, y la presa caía atada ahí. La falta de perdón es esa carnada que el enemigo pone delante de nuestra vida para mantenernos atados en nuestro corazón al resentimiento, al dolor y a la amargura. Porque la falta de perdón hace que en nuestro corazón crezcan raíces de amargura.
Dice que lo que no se perdona se arraiga a tu corazón, contamina tu corazón, contamina tu vida, contamina tu futuro, pero también contamina a tus hijos, contamina todo lo que está a tu alrededor, contamina tu propia existencia. La palabra de Dios dice, velad, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y con ella contamines a otros, pero también tú dejas de alcanzar la gracia de Dios. Y Dios quiere que nosotros vivamos bajo ese favor y esa gracia. Amén. La falta de perdón no ata a la otra persona, a quien te hirió, a quien te lastimó, a quien te ofendió. Te ata a ti. Amén. Y hoy el Señor te dice, tienes que hoy despojarte. ¿Cuántos fueron a despojarse cuando estaban en el mundo? ¿Cuántos fueron a un curandero? Yo fui una vez a despojarme, bueno, varias veces. Amén. Y me daban una metida de una sacudida de hierba arriba que a veces tenían hasta hormiga y me veía yo con una picazón. Yo era espiritista. Antes de conocer a Dios, las cargas que yo llevaba no las podía llevar y tenía que ir a soltarlas en el brujo. Tenía que ir, ¿por qué? Porque las estaba cargando. Salía más cargada, por supuesto que sí. Porque el diablo es un mentiroso, es un engañador. Amén. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, el Señor te hace libre. Conoces la verdad y la verdad te hace libre. El libro de Mateo 6, del 14 al 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Wow. Dile que está a tu lado, eso está fuerte. Y si no perdonamos, y si nuestro Dios no nos perdona, no podemos entrar al cielo. Es decir, que la falta de perdón va paralelo al pecado. Si con pecado no alcanza salvación. Con falta de perdón, Dios no te perdonará. Y si Dios no te perdona, ¿qué quiere decir? Entonces es importante, iglesia, que nosotros hoy dejemos al Espíritu Santo entrar ahí en tu corazón y que no te le hagas resistencia. Porque muchas veces cuando hablamos de estos temas en la iglesia, ¿sabes qué? Endurecemos más nuestro corazón. ¿Por qué? Porque lo que duele, duele. Lo que te habla y te lastima, cuando te lo hablan te duele. Y como nos duele, a veces queremos evadir el dolor. Y para que haya sanidad hay que limpiar. Hay que quitar tejido podrido, necroso. Hay que agarrar el corazón y exprimirlo bien hasta que salga la última gota de veneno de nuestro corazón para nosotros poder avanzar. Amén. La falta de perdón no se queda quieta, crece y se convierte en una raíz de amargura. ¿Cuánta gente usted no ha visto al lado suyo que tú llegas con mucha alegría y de pronto sales de ahí como con una amargura, con una carga que te transmiten ese peso de la amargura? ¿Sí o no? Uy, qué triste cuando un cristiano camina así en la vida, ¿eh? Que tiene apariencia de piedad, pero lo que está cargando, pero niega la eficacia de ella, pero ella va cargando, ¿qué cosa? Una amargura que ni él mismo se resiste. Por eso el Señor te dice hoy, despójate, hoy te vas a despojar de esa amargura. Dios quiere cristianos gozosos, contentos, que vengan aquí a la iglesia y vengan aquí adelante y salten y dancen y brinquen y se gocen en el Señor. Amén. Pero muchas veces el peso de la amargura que llevamos en nuestro corazón nos impide avanzar. Porque ¿sabes qué? Que muchas veces esa amargura que tenemos adentro nos hace arrogantes y nos hace orgullosos. Porque muchas veces tapamos con el orgullo la herida que hay adentro. Y eso está fuerte. Pero ¿cómo si yo estoy dolido, herido? ¿Voy a tener orgullo? Sí. El orgullo es una máscara que usa Satanás. ¿Para qué cosa?
para esconder la herida que tienes adentro. Las personas que reaccionan impulsivamente, las personas que reaccionan con ira, las personas que no se limitan en lastimar o maltratar a otros, están cargados de ira, están cargados de resentimiento, están cargados de falta de perdón en sus corazones. Tienen una mochila llena de pasado. Tienen una mochila llena y como están tan lastimados y tan heridos, no tienen en cuenta el lastimar y el herir a otros. Amén. Y no permiten que nadie les ministre, les confronte, les enseñe, les hable. ¿Por qué? Porque termina esa persona siendo la víctima, siendo acusada de culpable, siendo acusado de culpable por lo que está viviendo. Amén. Entonces nosotros tenemos que despojarnos y quitar de nuestra mochila ese peso que no nos deja avanzar, de la falta de perdón, del resentimiento. ¿Cómo se manifiesta la falta de perdón? Muchas veces la persona dice, no, yo estoy bien, yo no tengo problema, yo no tengo nada. Pero constantemente está recordando lo que pasó. Siente enojo y tristeza al mencionar lo que le pasó. Evita, rechaza o reacciona con dureza. Vive a la defensiva. Tiene dificultad para confiar. ¿A cuántos le ha pasado eso? ¿Amén? No, a mí nada más. Hoy hay pocos amén aquí. Como decían en el mundo, el silencio otorga. ¿Sí o no? Entonces, una persona herida con falta de perdón es una persona que vive a la defensiva. Constantemente se está defendiendo. Le dices algo y es como la araña pelúa. Y enseguida se vira boca arriba a defenderse. No permite que Dios levante defensa a su favor. No tiene paciencia. ¿Por qué? Porque el orgullo herido, amén, lo lleva a reaccionar porque si no cree que perdió ventaja, que le están tomando ventaja, amén, que se están poniendo por encima de él o de ella. Amén. Fíjese qué delicado es esto. Sin darse cuenta, una persona así vive como atado al pasado. Atado al pasado. ¿Cuáles son las consecuencias espirituales para la falta de perdón? Dice que el corazón se cierra, contamina relaciones. Las personas con falta de perdón se quedan solas en una burbuja. Se van alejando de las amistades. Se van alejando de la familia. Se van alejando hasta de ellos mismos. Dejan de alcanzar sueños porque están tan aislados, tienen tanto miedo que les es difícil desarrollarse en un ambiente donde hay más personas. Amén. No sé si esto les suena algo conocido. Quien tiene falta de perdón contamina relaciones. Amigos de toda la vida, por una ofensa, por algo mínimo que te hicieron, los dejas de tratar, los dejas de visitar, pasas la página, no los tienes de enemigo, pero tampoco los tienes de amigo. ¿Sí o no? La falta de perdón hace que se detenga el crecimiento espiritual y que abortes el propósito de Dios en tu vida. Si continúas caminando con falta de perdón en tu corazón sin identificarlo, en cualquier momento abortas el propósito de Dios en tu vida. La falta de perdón abre puertas a los verdugos. ¿Cómo que los verdugos? Sí, aunque estés en Cristo. Hay verdugos, hay espíritus enviados, amén, de parte de Satanás, del infierno, a que atormentarte, a traer opresión, pensamientos negativos constantes. Amén. Entonces, la falta de perdón es una puerta abierta
al enemigo. No es un demonio. No. Es una puerta abierta que tú decides hoy o si la cierras o si la dejas abierta. Pero si la dejas abierta, sabes que por ahí, por esa rendija, el enemigo sí viene y se va a introducir y puede traer un desastre total en tu futuro. Amén. Perdonar, nunca tú vas a sentir deseos de perdonar. Nunca vas a tener deseos de perdonar a quien te violó. Nunca tú vas a tener deseos de perdonar a quien te abusó, sexual o físicamente, a quien te traicionó, a quien te expulsó de tu trabajo. Nunca vas a tener deseos de perdonar a esa persona que ahí en el semáforo te dijo 4 cosas. O te puso el pie arriba. O te avergonzó. O te abochornó. Nunca. Nunca vas a tener deseos de perdonar. Pero es necesario. Es necesario. Y sí se puede. Y tenemos ejemplos de que sí se puede. Porque David, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 15, 13 y 14, su hijo Absalón, hijo, no te estoy diciendo el vecino de al lado de tu casa, el hijo, dice que se levantó contra David y se paraba en la puerta de la ciudad. Y todo el que venía a donde estaba David a buscar consejo o que se le hiciera juicio a causa de algo, dice que él le salía al encuentro y le decía, yo estoy aquí, mejor que mi padre soy yo, para placearlo y decirlo de algún modo. Y dice que abrazaba a la persona y la consentía, la mimaba y se ganaba el corazón de la persona. Dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Es decir, su propio hijo le dividió el reino. Su propio hijo le dividió su casa. Su propio hijo dañó el corazón del padre. Y hoy hay muchos padres que están dañados. ¿Por qué? Por las acciones de sus hijos. Los aman y los quieren, pero no les pueden perdonar. ¿Por qué? Porque se supone que un hijo honra, que un hijo respeta. Amén. Pero cuando un hijo se levanta, causa una herida muy profunda en el corazón de un padre. ¿Sí o no? Una herida, ¿por qué? Porque un padre es alguien que lo da todo. Una madre es alguien que te da el ser, que te trae a este mundo. Lo menos que tú esperas es recibir de tus hijos, ¿qué cosa? Un maltrato, un agravio, una ofensa, un golpe, una humillación, una traición. Amén. A los padres uno no debe deshonrarlos ni en los pensamientos. ¿Por qué? Porque son los que son el instrumento que Dios usó para que tú estés aquí en este mundo, en esta tierra, y ellos decidieron tenerte. Amén. Entonces, imagínense el corazón de David en este momento, al saber que su propio hijo lo había traicionado. Dice que en el versículo, en el capítulo 18:33, hubo una persecución, persiguieron a Absalón, hasta que al final lo tomaron, lo mataron. Y cuando los hombres de David fueron donde estaba David a darle la noticia de la muerte de su hijo Absalón, bueno, ellos llegaban para dar la noticia de la guerra. No todos habían visto a Absalón. Y David lo primero que preguntaba, ¿y mi hijo Absalón? ¿Y Absalón mi hijo? ¿Dónde está mi hijo Absalón? Hasta que uno vino y le dio la noticia de que su hijo Absalón había sido muerto en la batalla, en la guerra. ¿Y David qué hizo? David podía haber dicho, se lo buscó.
David podía haber dicho, su rebeldía lo llevó a la muerte. Su rebeldía fue lo que le causó la muerte. Su actitud le causó la muerte, pero no. Y yo leo esta historia y yo me quebranto porque está poderosa, porque me imagino a David en ese momento. Dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Amén, él lloró por su hijo. Aun cuando su hijo acabó con él, lo traicionó, lo destruyó, lo hirió. Amén. Absalón lo hizo físicamente. Muchas veces nuestros hijos lo hacen emocionalmente. Y nosotros tenemos que perdonarlos porque ellos no saben lo que hacen. Y corregirlos porque son nuestros hijos. Porque quien no corrige a un hijo lo tiene como bastardo. Así es Dios también con nosotros. Amén. David no respondió con odio, no respondió con resentimiento, no respondió sino con dolor en su corazón por la pérdida de su hijo. Respondió sin amargura. Tú y yo tenemos que responder del mismo modo, no importa. No es guardarle resentimiento. Dios no nos dio un corazón para que nosotros lo llenemos de resentimiento, de amargura y de odio. Dios nos dio un corazón para que nosotros amemos y perdonemos. Amén. Para que le llevemos palabra de vida y de esperanza a otros. Amén. Y hay otro punto que quiero ver con usted y es una piedra muy pesada en nuestra mochila. Pero ¿habrá otra piedra más pesada que la falta de perdón, pastora? Sí. Sí la hay. ¿Y sabes cuál es? El temor. ¿Cuántos aquí en un momento determinado de su vida ha sufrido el temor? Y ha cargado temor en sus espaldas. Yo vivo arrancando el temor de mi vida y el miedo. A mí el temor me paraliza, me ha paralizado. Yo no hace mucho iba para mi casa, salía del trabajo y llegando a la esquina de la casa veo un carro rojo y abierta todas las puertas de par en par, las 4 puertas. En mi casa no había nadie. Y de pronto veo a una persona alta, apariencia de señora muy mayor, con un sombrero de pajilla, ¿cómo se dice? De guano, pero así inmenso de grande, con una saya así por abajo, bien raro. Yo decía, eso es el miedo, el temor en ese momento, no sé, me paralizó, me frenó en la esquina de mi casa. Ahí estuve varios segundos. Y yo decía, eso es un hombre disfrazado de mujer. Y en mi casa no hay nadie, yo estoy sola. Y las puertas del carro están abiertas porque algo tiene ahí adentro. Y si yo llego ahí y si es un asalto, están robando a alguien atrás de la casa. Mire, a mí el temor me frenó y me paralizó, me bloqueó, fue miedo. Yo lo confieso. Fue un miedo, un pánico, me entró pánico en ese momento. Porque uno a veces oye las noticias y a veces es malo oír noticias, a veces bueno, a veces malo. Pero a veces uno se cree que está en Estados Unidos. Aquí es fácil llevar un arma de fuego. Y tú no sabes. Bueno, el caso fue que yo me congelé en la esquina y lo que hice fue dar la vuelta a toda la manzana, virar, llegar de nuevo a la esquina, todavía estaba el carro rojo ahí, volví a ir y volví a virar. Y tal fue la parálisis que yo tuve, que yo ni tan siquiera llamé a mi esposo para decirle, busca por las cámaras a ver qué tuve, porque aquella señora que yo todavía estoy averiguando quién es, si me está viendo por vía online, por favor, preséntese, que todavía tengo la duda. Amén. La señora en una de las vueltas que yo di, venía saliendo del patio de mi casa. Dios, ay Dios. Bueno, yo no sé si era una señora, yo no le vi la cara. Yo sé que parecía un espantapájaro. Parecía un disfraz lo que llevaba. Eso fue lo que me frenó y me paralizó, porque las señoras de hoy en día, mira Marilola cómo se viste. Mira ¿ves?
tú sabes, no era típico, no era normal ver a una persona. Pues en mí el miedo, el temor me paralizó. Y por eso todavía hoy tengo la duda, ¿qué querría esa señora? Eso nos pasa muchas veces a nosotros. Nos pasa que tenemos delante algo nuevo. Y muchas veces el temor nos impide alcanzarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo a tropezar. Tenemos miedo a lo nuevo. Muchas veces Dios te hace un llamado a un ministerio o te hizo en un momento un llamado a un ministerio y lo aceptaste y fracasaste en él. No tenías la madurez espiritual suficientemente en su nivel como para soportar una prueba en el mismo ministerio y te apartaste y te fuiste y soltaste lo que Dios te dio un día. Y hoy Dios te está diciendo, como mismo te llamé aquel día y tú asumiste, pero abortaste el plan, hoy te estoy llamando. ¿Por qué? Porque lo que Dios comienza en nosotros lo perfecciona y lo termina. Porque así lo dice la palabra, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfecciona y la termina. Amén. Entonces, muchas veces tenemos temor de nuevo al fracaso. Tenemos temor de dar el paso. Tenemos temor nuevamente de asumir lo que Dios nos está delegando. Amén. Y eso nos limita, nos frena y es una piedra muy pesada en nuestra mochila que tenemos hoy que soltar. Amén. Entonces dice, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sentir miedo no es malo. Muchas veces vamos a sentir miedo. ¿Por qué? Porque miedo es un botón rojo que se activa dentro de ti. Amén. Cuando estás en peligro y te ayuda a reaccionar para huir del peligro. Pero cuando el miedo te paraliza, bloquea tu futuro. Nosotros no podemos permitirnos que el miedo a nosotros nos paralice. Y muchas veces cuando nosotros vivimos con miedo y vivimos con temor, atraemos lo que tememos. Y yo, como yo siempre fui muy miedosa, me daba miedo la oscuridad, me daba miedo las cosas nuevas, me daba miedo dar pasos de fe. Amén. Yo me respaldaba en la palabra, en el proverbio que decía que el mal que tú temes te vendrá. Y cuando leí la Biblia dice que lo que el impío temiere, ese le vendrá. Yo decía, bueno, es el impío. Entonces a mí no me va a ver, yo puedo seguir teniendo un poquitico de miedo porque a mí no me va a pasar nada porque ya yo no soy impía. Amén. Pero veo algo en la palabra que me llama la atención y es Job. Job era un hombre íntegro delante de los ojos de Dios, pero tenía temor de sus hijos, de que sus hijos no hicieran las cosas correctas delante de Dios. Y él levantaba holocaustos cada día al amanecer y cada día al anochecer por sus hijos, por si acaso sus hijos habían cometido pecado, para que no viniera la ira o el castigo de Dios sobre ellos. Amén. Y ese era un temor que él tenía. Y hoy tú como padre puedes tener ese mismo temor con tus hijos. De que tus hijos se aparten de los caminos, de que tus hijos se te vayan de la casa, de que tus hijos caigan en la droga, de que tus hijos caigan en la pornografía, que tus hijos no alcancen la carrera universitaria que tú quisieras. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Jehová. Porque hoy puede que sea X condición la que está tu hijo. Pero dice que nuestros hijos serán pastoreados por Jehová y grande será su paz. Nosotros tenemos que aprender a confiar, porque el temor y el miedo es duda, es falta de confianza en el poder de Dios, en el cuidado de Dios. Amén. Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué le pasó a Job? Dios permitió que Satanás lo probara y entre todas las pruebas que pasó Job, perdió sus hijos, perdió sus pertenencias, perdió todo lo que tenía. Amén. Y incluso su salud se vio deteriorada. ¿A causa de qué? De la prueba que había venido para ver si él mantenía su integridad.
Y Job mismo confesó y dijo, poderoso, porque él reaccionó, él se dio cuenta, él se miró a sí mismo y dijo, el temor que me espantaba me ha venido. ¿Qué hizo Dios? Job ahí reconoció. Él reconoció de lo que el temor a él lo espantaba. Amén. Y eso le vino. Entonces, el temor a veces es un imán que atrae lo que tú temes. ¿Por qué? Porque es dependencia de ti mismo. Y nosotros tenemos que soltar ese temor. Tenemos que soltar esa mochila. Tenemos que soltarla. Amén. Job confesó que tenía temor y el temor abrió la puerta. Pablo le dijo a Timoteo, te pido que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Porque yo no te he dado espíritu, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, la cobardía, ¿qué cosa es? Es un espíritu. La palabra lo dice. Porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si hoy tú has estado viviendo en temor, con cobardía en tu corazón, dice, incluso en el libro de Apocalipsis hay un texto que dice que los miedosos, los fornicarios y los adúlteros y todos los que practican pecados no entrarán al reino de los cielos. Es decir que, wow, dile que está a tu lado, wow. El temor parece algo insignificante, pero te roba también la salvación. ¿Por qué? Porque el temor es inseguridad, es miedo, es falta de fe. Amén. Es falta de confianza en el poder de Dios, en el cuidado de Dios. Y el último, hay muchas cosas que vamos cargando en nuestra vida. Pero hay una que yo no sé si, tal vez aquí no hay nadie que la lleve. Tal vez fui solo yo y por eso el Espíritu me lo mostró para que yo me ministrara a mí misma hoy. Amén. Y es la culpa. Muchos hoy cargan el peso de la culpa. Hay gente que no avanza no porque alguien los esté atando, no porque tengan falta de perdón, sino porque ellos mismos se están castigando. Caminan pero cargando una voz interna que muchas veces le dice, fallaste en esto. Por tu culpa perdimos todo. La casa de Cuba, ahora no tenemos casa, ahora tenemos que vivir alquilados, ahora aquí no tengo ni para pagar el seguro médico, ahora aquí mira me enfermé y no puedo, por tu culpa. La culpa. Y la culpa es el peso de un error que no has soltado. Una condena interna constante, un recordatorio del pasado que no te deja avanzar. Hay muchos padres que hoy se culpan del destino que tienen sus hijos. Hay muchos padres que muchas veces reconocen a la luz de la palabra que trataron en un momento determinado a sus hijos con palabras hirientes. Y esas palabras marcaron el corazón de sus hijos. Y en un momento viene el Espíritu Santo y te dice, no cargues más la culpa. Y por el otro lado viene Satanás y te dice, fueron tus palabras lo que hicieron a tu hijo rebelde. Y hay una lucha espiritual dentro de tu corazón y de tu mente. Amén. Y es hoy día de identificar esa culpa. Es día hoy de identificar esa culpa. Yo por mucho tiempo culpaba a mi mamá de haberme ido de mi casa con 15 años. Porque ella permitió a mi padrastro que tuviera el gobierno y el señorío sobre mi vida. Y yo en la edad adolescente no entendía, y valga la redundancia y quiero aclararles, mi padrastro es como mi papá. Yo lo amo.
Yo lo amo y si yo tengo que quitar una parte de mis órganos para que él pueda estar vivo, lo hago. ¿Por qué? Porque entiendo que es el hombre que Dios puso al lado de mi mamá para terminarnos de criar, para proveernos de muchas cosas. Yo lo amo. Ese es el abuelo de mis hijos. Amén. Pero en mi etapa de rebeldía, yo no entendía que mi mamá le diera el derecho a él sobre mi vida. E incluso para que por una mala contesta mía, él tuviera la autoridad de golpearme a mí. Eso para mí fue muy fuerte. Y durante toda mi vida yo estuve culpando a mi mamá de que yo no alcancé los estudios que quise porque me fui de la casa. Por supuesto, cuando me fui de mi casa me fui con el noviecito que tenía, que era otra carga más. Porque ¿qué hacía una niña de 15 años cargando un novio? ¿Para qué usted, si es jovencito, quiere tener una novia si no tiene todavía plata para mantenerla? Es una carga. Los estudios, la escuela, la iglesia y encima una noviecita. Para llevarla a tomar helado ¿con qué? Con el dinero de mamá y de papá. Trabaja. Entonces yo me fui de mi casa con 15 años y no estudié más porque automáticamente que me fui salí embarazada. Y le doy gracias a Dios porque es por la belleza esa que está ahí de hijo. Le doy gracias a Dios porque mi hijo nunca ha sido para mí una carga, ni fue un estorbo, ni me impidió mi futuro, ni me tronchó mi vida. Como muchos dicen, no, un hijo te troncha la vida. No, mi hijo fue una bendición en mi vida. Fue quien me dio fuerzas para luchar, para trabajar, para vender bolitas, carne, huevos y aprender a buscarme la vida. Amén. Le doy gracias a Dios por mi hijo. Me enseñó a vivir y a luchar. Amén. Entonces, yo condenaba a mi mamá por eso. Pero hoy en día me doy cuenta que mi mamá no es culpable de nada. Ella me dio todo lo que pudo y me enseñó lo mejor que pudo, como ella sabía hacerlo. Amén. La culpa de lo que me pasó la tuve yo misma. Fue una acción, fue una actitud que yo tuve, porque nuestras actitudes determinan nuestro destino. La actitud que tú tomas hoy, amén, va a determinar tu destino. Ahora, la culpa te acusa constantemente, te aleja de Dios y te mantiene en vergüenza continuamente. Te confronta. Amén. Te confronta constantemente. Y es tiempo de soltar esa culpa. Porque con culpa no podemos avanzar. No porque yo hice esto. No porque yo tengo la culpa. No. Ese es Satanás hablando a tu mente. ¿Por qué? Porque ahora pues ninguna condenación, dice la palabra, hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice lo que está a tu lado. No hay condenación para ti. Cuando alguien te acusa y te condena, ese es Satanás. Amén. Tienes que identificar lo que ese es Satanás hablándote a tu vida. ¿Para qué? Para destrucción. La culpa es una prisión interna que Dios quiere hoy abrir delante de ti para que salgas de ella. Amén. Jesús ya pagó por ese pecado, pero tú sigues pagándolo con tu mente. Ya eso se acabó. Dite a ti mismo, mí mismo, se acabó la culpa. Ya no hay condenación porque yo estoy en Cristo. Amén. Y quiero ver con ustedes dos ejemplos bíblicos. Pedro y Judas. Los dos traicionaron a Jesús. Judas lo entregó y lo vendió por 30 monedas de plata. Pedro lo negó 3 veces. Amén. Judas no se arrepintió, se culpó y esa culpa lo destruyó. Esa culpa lo hizo ir y ahorcarse. Pero Pedro se arrepintió. Pedro reconoció que le había fallado al maestro. Pedro, ¿qué hizo? Se mantuvo esperando la promesa. Amén. Y Pedro predicó el evangelio y muchos fueron salvos por él. Amén. Así que en nosotros está el tomar una decisión
con esta piedra llamada culpa, con esta carga llamada culpa. O la sueltas, y hoy muchos pueden estar cargando la culpa de haber negado a Jesús, de haberse mantenido fiel, de no haber pecado. Muchos hoy se culpan de lo que están viviendo porque fueron rebeldes a la palabra de Dios, porque no fueron obedientes. Amén. Y es hoy día de arrepentimiento, como mismo Pedro. O vas y te lanzas por completo a la muerte, como hizo Judas, o vienes a Jesús hoy y le dices, no quiero seguir cargando esta culpa. Lo que pasó, pasado está. Hoy el Señor va a romper cadenas en tu vida para desligarte de esa culpa, para que puedas avanzar adelante, para que puedas continuar con el llamado que Dios te ha hecho. Dice que a Judas también falló, pero se quedó en la culpa y él se destruyó. No fue el pecado, fue no saber qué hacer con esa culpa. Hoy tú y yo sí vamos a saber qué hacer con ella, ¿verdad que sí? Hoy se la vamos a echar a los pies a Cristo. Yo no quiero culpa de nada. ¿Cómo soltar la culpa? Primero, reconocer el error, arrepintiéndonos de verdad en nuestro corazón, recibir el perdón de Dios y perdonarnos a nosotros mismos. 4 pasos para soltar esa culpa, para soltar esa condenación. Amén. Dice la palabra en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y sabes muchas veces por qué no podemos soltarlo y nos sigue martirizando y agobiando, porque nos cuesta confesar, porque hay mucho orgullo en nosotros, porque tenemos el ego y el yo tan alto y tan entronado que nos cuesta ir donde está el pastor o la pastora o un hermano que te escuche tu pasado y que te ayude a salir de lo que estás viviendo. Eso es orgullo espiritual. Eso es orgullo. Y aquí damos gracias a Dios porque tenemos nuestros pastores que siempre están dispuestos para escuchar, para ayudarte a cargar, para ayudarte a soltar esa carga. Amén. Que nos han dado y nos dan herramientas para hacernos a nosotros libres de qué cosas, de todo esto que estamos viendo que vamos cargando. Amén. ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo avanzamos? Dice, como soltaron todo nuestro pasado. ¿Cómo muchos de los héroes de la fe pudieron avanzar y llegar? Dice, porque ellos soltaron su pasado. David falló a Dios. David se echó con una mujer que tenía esposo. Amén. Y él podía haber sentido condenación por eso, pero no le permitió a la culpa avanzar. ¿Él tuvo consecuencias? Sí, tuvo consecuencias por su pecado, pero se arrepintió y Dios lo restauró. Así podemos hacer nosotros. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a identificar lo que estamos cargando. Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a examinar nuestros corazones. Amén. ¿Cuántos creen aquí que tienen un corazón sanito? Que no cargan nada. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a reconocer qué es lo que aún todavía te duele. Hoy yo oro al Espíritu Santo para que te muestre ahí en tu corazón, para que muestre ahí en tu mente, amén, qué es lo que aún todavía a ti te duele, que tú no has podido sanar. ¿Qué es lo que todavía te está pasando? ¿Qué es en lo que todavía te estancas en tu mente? ¿Qué es lo que no has podido soltar? Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y delante de Él, tú no puedes esconder nada. Número 2, hoy vamos a soltar y vamos a perdonar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Confesando. Porque el Espíritu de Dios está aquí hoy y Él va a escuchar tu confesión. ¿Para qué? Para hacerte libre. Dice la palabra en Efesios 4,
31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón no justifica. Amén. El perdón no justifica nada. El perdón, cuando tú lo das, te libera. Amén. No es que tú vas a justificar lo que te hicieron. Lo que te hicieron no tiene justificación ninguna. Pero cuando tú perdonas, te liberas. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Entregarle esa falta de perdón a Dios, esa culpa, ese rechazo, ese resentimiento, ese temor. Hoy se lo vamos a entregar a Dios. Dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos hoy están dispuestos a echar toda la ansiedad sobre Él? Dios no quita lo que tú sigues agarrando. Esto no es una lucha de brazos, de fuerza. Aquí tú tienes que soltar, amén. Tú tienes que soltar con intención. Tú tienes que reconocer que estás cargando algo que Dios no quiere que tú lo continúes cargando, pero tienes que decirle, Señor, yo lo suelto. Yo no quiero seguir cargándolo. Yo quiero avanzar en el propósito de Dios. Yo quiero avanzar en mi vida. Yo quiero prosperar. Yo quiero llegar a la meta. Yo quiero terminar en este mundo dejando la herencia a mis hijos. Yo quiero ser feliz. Yo quiero tener una vida tranquila y agradable. ¿Cuántos quieren eso? Entonces tienes que soltar ese peso que te impide llegar a correr la carrera que tienes por delante. Amén. ¿Te puedes ir poniendo en pie, por favor? El Señor te dice hoy, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hoy yo no quiero, ni el Espíritu Santo quiere, ni Dios quiere borrar los pensamientos de tu mente, porque eso es imposible. Pero el Señor sí quiere hoy poner un antivirus en tu mente. Hoy puede haber ruido en tu mente que te está impidiendo avanzar. Hoy hay una mochila que estás cargando y yo quiero que ahí donde tú estás comiences a mirarte hacia adentro. No quiero que me mires a mí. Que cierres tus ojos. Que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Y comiences a visualizar el dolor. Comienza a ver esa mochila que estás cargando, que llevas, que has traído durante toda tu vida. Y en el camino esa mochila la fuiste llenando de tristeza, de rechazo, de traiciones. Ibas con tu mochila en los hombros vacía. De pronto alguien te provocó un dolor muy fuerte y tomaste en tus manos una piedra pesada con el nombre de dolor y lo cargaste en tu mochila. Lo echaste en tu mochila y comenzaste a andar. Pero ese dolor, a ese dolor se le unió el rechazo de tu padre que te abandonó, de tu mamá que no te cuidó, que te despreció, que te abusó, que te lastimó. Y cargas también dentro de esa mochila una piedra pesada que se llama rechazo. Hoy puedes estar cargando en tus espaldas aún consecuencias de ese rechazo. Pero también alguien te traicionó, esa persona que más tú amabas, del que menos tú esperabas que viniera la traición, te traicionó. Y también fue una piedra que decidiste agacharte y tomar del camino y ponerla sobre tus espaldas. Y la estás cargando hasta el día de hoy. Pero también tropezaste con el miedo,
con la inseguridad de avanzar porque fracasaste en algo que intentaste un día. Y también echaste sobre tus lomos ese miedo, ese temor, ese fracaso, y lo pusiste ahí. Y cada día es más pesada esa mochila. Pero hoy el Señor quiere ir sacando una a una. Hoy el Señor quiere ir sacando una a una eso que tanto pesa en tus espaldas. Y yo no sé qué tan difícil te ha podido ser hasta el día de hoy sacarlas. El dolor, el rechazo, la traición, el resentimiento, la falta de perdón, la amargura. Pero hoy el Espíritu Santo quiere meter la mano en tu corazón y arrancar esas raíces. Si te ha costado mucho hacerlo, yo te pido que vengas aquí delante. Hoy pido a toda la iglesia que venga aquí delante y vamos a pedirle al Espíritu Santo que rompa hoy las cadenas, que rompa hoy los yugos, que rompa hoy con ese resentimiento que no te deja avanzar. Aquí hay personas que guardan resentimiento en su corazón. Aquí hay personas que les cuesta perdonar. Aquí hay personas que hoy están cargadas de orgullo. Aquí hay personas que hoy tienen que rendir el yo, el ego. Esa voz interna que te dice, no pases, no avances, porque vas a ser avergonzado. Hoy yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Y yo te pido, iglesia, que todos pasen aquí delante hoy. Vamos a rendirnos delante de Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios en esta hora. Vamos a soltar nuestras culpas. Vamos a soltar nuestras cargas. Vamos a soltar ese resentimiento. Vamos a exponer nuestro corazón delante de la presencia de Dios en esta mañana. Vamos a exponer a la luz de Cristo el miedo, el temor. Y ahí donde tú estás, levanta tus manos. Levanta tus manos y confiésale hoy al Señor. Confiésale hoy al Señor desde ese punto de tu vida, desde ese momento en tu infancia, donde recibiste ese golpe, donde recibiste esa herida, donde recibiste ese rechazo, donde recibiste esa traición. Permite que el Espíritu Santo te acompañe hasta ese momento en tu vida. La palabra de Dios dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se arrepiente alcanza misericordia. Háblale al Padre hoy. Háblale hoy al Padre y confiésale al Padre qué es lo que te duele, qué es lo que te pesa, qué es lo que te impide avanzar, qué es aquello que te ha hecho retroceder, qué es aquello que te ha limitado, qué es aquello que te ha hecho repetir ciclos en tu vida. Porque lo que tú no sueltas lo repites y lo repite tu generación después de ti. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, aquí están tus hijos. Aquí está tu iglesia rendida y humillada hoy delante de tu presencia, cargando culpas aún, cargando resentimiento, cargando falta de perdón. Señor, entra a cada corazón en esta hora. Señor, remueve el dolor en esta hora, Espíritu Santo. Remueve, Señor, eso que duele. Remueve, Señor, Dios mío, Santo, ahí en esa herida que está sangrando. Remueve, Señor. Espíritu Santo, borra. Señor, quita las palabras que dolieron, Señor. Quita las palabras. Espíritu Santo, Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en este lugar.
El Espíritu de Dios está en este lugar, sanando el dolor, sanando el rechazo, sanando la traición, sanando el miedo al fracaso, y se va en el nombre poderoso de Jesús. El miedo del fracaso y se va en el nombre de Jesús. En su justicia y en la cruz. Aquí hay pecados de falta de perdón. La falta de perdón aparentemente no es pecado, pero todo lo que te impide entrar al reino es pecado. Todo lo que te separa de Dios. Padre, Señor mi Dios, pon un corazón perdonador en cada uno, Señor, de mis hermanos, Padre. Mira los matrimonios aquí presentes, Señor. Dios mío, con el peso y la carga de la vida, Señor, a veces se dicen palabras duras, hirientes, fuertes, porque hay palabras, Señor, que son como golpes de espada, Señor, que golpean, que lastiman, que hieren, que deterioran las relaciones, Señor, Padre. Señor, en esta hora pon, Dios mío, perdón. Pon un corazón perdonador, Dios mío, en cada matrimonio. Mira a los hijos, Señor, que han sido heridos por sus padres, por palabras duras, hirientes, Señor. Espíritu Santo, sana, sana, sana. Sana, quita el recuerdo que duele, Señor, en esta hora. Confiésale al Señor lo que te está deteniendo, lo que te ha estado cargando. Abre tu boca, iglesia. Ríndete delante del único que puede llevar tus cargas. El Señor dice: venid a mí los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Yo no sé cómo has llegado hasta el día de hoy. Recibe hoy libertad, recibe hoy sanidad, recibe hoy sanidad, restauración. El Espíritu de Dios está aquí en esta hora. El Espíritu de Dios ha venido a sanarte, a restituirte lo que el diablo te quitó. Puede sanar esa llaga, esa herida. Él es el único que puede borrar el dolor de tu corazón. Él es el único, Él está aquí en esta hora. Perdona esa traición. Perdónalo, perdónalo. Perdona hoy quien te traicionó, perdónalo. Perdona a ese amigo que te robó, que te quitó lo que más tú querías. Perdónalo ahora. Suelta ahora esa carga, no te pertenece. Suelta en esta hora el resentimiento, el rechazo. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios te dice hoy: no te acuerdes más de las cosas pasadas. He aquí yo hago cosa nueva. ¿Acaso no la conocerás? Aún no la conocerás. Hoy se rompen las cadenas que por años no se habían roto. Hoy se están cayendo las ligaduras de impiedad de tu corazón. Hoy vuelves a alcanzar la confianza. Lo que cargas en silencio, hoy lo sueltas en el nombre de Jesús. Lo que te detiene, ya hoy no tiene poder sobre tu vida.
Iglesia, yo quiero que hoy repitas conmigo. Que repitas conmigo hoy estas palabras. Vamos a confesar, vamos a declarar, vamos a hablar, vamos a declarar. Vamos a renunciar hoy de nuestra vida. Hoy vamos a renunciar. Abre tu corazón ahí donde tú estás. Abre tu corazón ahí donde tú estás y vamos a renunciar desde lo más profundo de nuestro corazón. Dile, Señor Jesús, hazlo con autoridad. Señor Jesús, hoy yo renuncio al resentimiento. Hoy yo renuncio a la falta de perdón en mi vida. Hoy yo perdono a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Hoy perdono a ese amigo, a esa amiga que me traicionó. Hoy yo me perdono por la decisión que tomé un día. Hoy yo decido perdonarme a mí mismo por las veces que fracasé, por las decisiones mal tomadas. Hoy yo renuncio a la ira con la que he lastimado a mis hijos, a mis hermanos, a mi esposo, mi esposa, a mis hijos. Hoy yo renuncio al miedo. Hoy renuncio al temor que me frena, que me paraliza, que me hace inútil, que no me deja avanzar, que no me deja cumplir el propósito de Dios. Renuncio a ese espíritu de temor de mi vida ahora en el nombre de Jesús. Renuncio a mi pasado. Renuncio a la culpa. Renuncio al dolor del pasado. Rompo en esta hora toda atadura emocional. Rompo con toda la raíz de amargura en el nombre de Jesús. Hoy suelto mi pasado y yo quiero que tú hagas así como quien se está despojando de una mochila pesada. Hoy suelto mi pasado. Yo suelto mi pasado. Me rehúso a seguir cargándolo. Renuncio a cargar mi pasado. No quiero más llevar mi pasado conmigo. Hoy dejo mi carga. Repite conmigo, como quien lo cree. Hoy dejo mi carga aquí en este lugar. No sigo cargando el peso que llevo. Hoy decido avanzar en el nombre poderoso de Jesús. Renuncio a ese espíritu de temor. Renuncio al espíritu de culpa. Renuncio al espíritu de rechazo. Renuncio a la amargura. Y abro mi corazón a la reconciliación, al amor, al perdón, a la vida que Cristo compró para mí en la cruz del Calvario. Ya no seré el mismo. Ya no seré la misma, sino que ahora prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios. Y el Espíritu ponía algo en mi espíritu. Muchos están aquí hoy con almas fragmentadas. Dice que el que se une a Dios, un espíritu es con él. Pero el que se une a un hombre o a una mujer, un espíritu es con él también.
Y cuando tú te unes a alguien, y eso me lo ponía el Espíritu Santo en mi espíritu, tú recibes parte de esa persona en tu alma. Tú cargas de esa persona con la que tú estuviste. Cargas partículas, fragmentos en tu alma que llevas contigo. Amén. Y hacen mella en tu vida. Amén. Y hay que renunciar también a esos fragmentos de esas personas que estuviste. Amén. Que dejaron huella en tu alma y que dejaron huella en tu corazón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Amén. Ya hoy el tiempo apremia. Pero ahí en tu casa, tú tomas un papel y escribe el nombre de esa persona con que tú estuviste en tu pasado. Amén. Con la que tú hiciste lazo almático, con la que tú te hiciste uno en un momento. Amén. Y tú escribe el nombre de esa persona y lo que te causó esa persona en tu vida. Amén. Y si es 1, 2, 10, 15, 20, 35, las que sean, anótalas, escríbelas y renuncia a lo que recibiste de esa persona y que estás cargando. Y después rompe y quema ese papel. Y eso es un acto profético que estás haciendo en tu vida. Amén. Damos gracias a Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por identificar en nuestras vidas, Señor, lo que nos pesa, que no nos deja avanzar al propósito eterno que tú has destinado para nosotros. Señor, que como llegamos a este lugar, hoy, Señor, no salimos identificando, Señor, lo que nos pesaba y dejándolo, Señor, en tu presencia, Padre. Creemos, Señor, que no volveremos a recoger, Dios mío, nada de lo que hoy soltamos, porque ya tú, Señor, oh Dios, deshiciste de nosotros ese peso, Señor, que nos impedía avanzar, Padre. Gracias por tu liberación, por tu libertad. Gracias porque en ti somos más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y tu iglesia hoy te dice amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Bienvenidos a Morada de Justicia Ministres, donde te ofrecemos servicios toda la semana. Tenemos servicio de familia GPS, los martes de consejería a las 8 de la noche vía Zoom, un espacio para la restauración matrimonial y familiar. Miércoles de crecimiento, con ayuno y 3 ventanas de oración a las 9 de la mañana, 2 de la tarde y 7 de la noche. Servicio de estudio bíblico los miércoles a las 8 de la noche. También tenemos servicio para jóvenes los viernes a las 8 de la noche. Y eso no es todo. Tenemos un tiempo para meditar y reflexionar en la palabra de lunes a viernes, nuestro cafecito con Dios. Te esperamos con los brazos abiertos. Todos hemos sentido el peso de la desconfianza y las cicatrices que parecen no sanar. Confianza sobre escombros no es solo un libro, es un viaje de restauración que te lleva del dolor a la esperanza que solo Dios puede dar. En sus páginas encontrarás reflexiones y principios espirituales que te ayudarán a sanar, renovar tu fe y volver a confiar. Confianza sobre escombros, tu invitación a creer otra vez.